Los milagros pueden involucrar una curación, una experiencia del amor divino, una revelación o un mensaje sin palabras. Aquellos que buscan señales las encontrarán, pero mi método de manifestación es más sencillo. Los milagros de Maitreya. Señales que guían a la humanidad hacia un nuevo paso evolutivo. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Primero, gracias a FM Mantra y gracias en particular a Maga, porque sin su ayuda no podríamos haber dado esta charla. Buenas tardes, amigos, a quienes están en la sala, gracias por venir, y gracias a aquellos que están conectados online. Les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y nos den la oportunidad de compartir con ustedes esta valiosa información. Para quienes escuchan esto por primera vez, sepan que no pretendemos inculcar en ustedes ninguna creencia, sino simplemente dar a conocer estos hechos que ustedes pueden tomar como una simple hipótesis, y que en esto consiste nuestro trabajo. Quienes organizamos esta reunión de hoy formamos parte de un grupo de personas en todo el mundo de distintas nacionalidades, culturas y religiones, o no pertenecientes a ninguna religión. Una organización no gubernamental llamada Share International. Esta ONG, con sede en Ámsterdam, Londres y Los Ángeles, y grupos de colaboradores en más de 20 países, existe con el único fin de dar a conocer la presencia en el mundo desde el año 1977 de Maitreya, el instructor mundial esperado por todas las religiones bajo diferentes nombres y aspectos. Él se encuentra de incógnito en el mundo, involucrado en un proceso de emerger a la conciencia pública. 1977, dije, en estos casi 40 años que lleva este proceso de surgimiento del Cristo al mundo han ocurrido muchas cosas que un día formarán parte de la historia de este mundo. Entre ellas, una de las remarcables ha sido un intento de presentación de Maitreya ante los medios de comunicación del mundo en la temprana década del 80. En esa ocasión se dio a conocer que Maitreya, el Cristo e instructor esperado por las religiones, se hallaba viviendo en algún lugar en la ciudad de Londres. Y se instó al periodismo a buscarlo y a hacer el esfuerzo debido por encontrarlo y entrevistarlo. Esto involucra una cuestión karmática. Lo cual, de haber sucedido en la medida necesaria, habría hecho posible su declaración al mundo en esa fecha temprana. Fue un intento que involucró el esfuerzo de algunas personas muy comprometidas en este trabajo, y una de ellas es la persona que conversará con ustedes hoy. Ella es Patricia Pichon, una periodista, escritora y psicopedagoga colombiana residente en Londres. Se encuentra involucrada en este trabajo desde los primeros días y ha vivido experiencias que hoy, cercanos como estamos al día de la declaración a la humanidad del propio Maitreya, cobran un valor muy especial. Así que les pido una cálida bienvenida para nuestra amiga. Me encanta estar delante de ustedes hoy y quiero hablar con mucho entusiasmo y fe de las experiencias que yo he tenido con Maitreya y que espero que todos ustedes y la humanidad podrá tener la oportunidad de compartir en alguna medida, porque los maestros como Maitreya
vienen a este mundo con unos propósitos muy determinados. Uno de ellos es inspirarnos y darnos la fuerza y el entusiasmo de trabajar juntos y de nosotros colectivamente inaugurar la nueva era. No es que la nueva era nos va a llegar, nosotros somos la nueva era, nosotros somos los que tenemos que trabajar de una manera mucho más cooperativa, tenemos que aprender a querernos más, tenemos que aprender a mirar al prójimo y que nos importe su miseria o sus penas, tenemos que tener una visión cada vez más amplia, no solamente mirar, digamos, el entorno íntimo, sino que nos empiece a importar y a doler realmente la pena de los demás. Y eso es lo que es el progreso espiritual. Según los maestros, no existe ningún tipo de evolución y de desarrollo sin que se vaya desarrollando el amor en el corazón. No hay otra manera, es el camino. Entonces ellos nos dan muchísimas experiencias de amor para que nosotros empezamos a entender cómo compartir eso, sin vergüenza y sin tener que pedir perdón por querernos cada vez un poco más. Entonces a mí me ha pasado una cosa muy especial, una serie de experiencias con este maestro y quiero compartirlas. Lo que me pasó primeramente fue, ¿me pueden oír? ¿Me pueden escuchar? Lo que me pasó, ahora sí, me pasó primeramente fue un sueño en el 81. Yo a este personaje no lo conocía. Yo estaba en el sueño, estaba en un templo con una amiga y de repente entra este personaje que era muy alto, muy delgado, todo vestido de blanco, muy sencillo pero a la vez como muy majestuoso espiritualmente, y me pide ayuda. Dice, yo necesito su ayuda. Y yo le hago una reverencia, pero una reverencia que en la vida cotidiana mía yo no sabía ni qué significaba, pero en el sueño le hago una reverencia así, corazón, labios y mente. Y sabía que era un personaje muy exaltado y le dije, yo le voy a ayudar, le dije en el sueño, pero yo necesito mi mente. Es decir, que yo podía ayudarle, pero si me entregaba con mi total devoción no iba a poder hacer nada, que yo necesitaba esa mente. Entonces cuando me desperté pensé, bueno, qué cosa tan rara, ¿no? ¿Qué será esto? Y hablé con unos amigos. Yo tenía un amigo que era un periodista de la India, musulmán, pero de Nueva Delhi, y yo me di cuenta que eso era como una especie de venia de por allá, y entonces les pregunté que eso qué quería decir, y me dijo, eso quiere decir, le entrego mi corazón, o sea, mi habla y mi mente, o sea, me entrego, era eso. Pensé, bueno, no sé de qué va esto. Al año de esto, estoy viendo un cartel por la calle que dice el retorno de Maitreya y los maestros de la sabiduría. Y yo no sé por qué, me sentí muy atraída a eso. Y no sabía tampoco dónde era ni a qué horas empezaba porque me había olvidado. Pasé por la calle y vi eso. Pero un buen día le dije a mi marido, ¿por qué no vamos a este centro y preguntamos a ver cuándo es esa conferencia? Fuimos en un día particular y empezaba ese mismo día, 2 horas más tarde. Entonces nos quedamos y aparece para la conferencia un hombre escocés de unos 60 y pico de años, un tipo súper inteligente, pintor de profesión, no muy alto, de pelo blanco, de ojos verdes, de hombros anchos, y empieza a hablar de su experiencia con un maestro, uno de los llamados maestros de la sabiduría que estaba residiendo en el Tíbet. Y él tenía dones telepáticos, el escocés, pero no lo sabía. Y un buen día, saliendo de la bañera, o sea, una cosa realmente extraña, escucha una voz interna que le dice, yo soy tal y cual maestro y ahora voy a empezar a enseñarle a usted ciertas cosas. Y entonces al comienzo, para entrenarlo en esta telepatía, lo mandaba a hacer cosas muy concretas. Entonces él escuchaba, por ejemplo, vaya a la calle tal en Londres a las 7:30 de la noche, y habrán 3 personas que se llaman A, B y C, o sea, con ese grado de precisión.
Y él iba y efectivamente había 3 personas esperándolo, tales y cuales y cuales. Y así duró este señor 2 años, pero el maestro siguió entrenándolo durante un periodo de 19 años, preparándolo para poder salir al público y empezar a hablar de cuáles son los propósitos de estos maestros de la sabiduría, de cómo trabajan, de por qué están aquí, de cómo podemos cooperar con ellos. Y él no quería hacer ese tipo de trabajo público. Él estaba feliz, meditando tranquilamente con un grupo encantador en el ático de su casa, y cada tanto el maestro le daba una especie de empujón, ¿no? Y le decía, bueno, pero ya es hora de salir. No. Bueno, finalmente, después de 3 años, él empezó a dar unas charlas semanales en la sede de los cuáqueros en Londres, que ellos son como muy amplios, y entonces ahí se presenta todo tipo de gente a dar conferencias de todo tipo. Y yo fui a una de esas conferencias, que fue con mi marido. Y este señor explica que los maestros vienen, digamos, bajo una ley divina, porque estamos en una época de transición muy dura y muy difícil, donde las viejas formas de todo tipo, políticas, sociales, económicas, culturales, de todo, están desmoronándose, y hay nuevas formas que tienen que tomar forma, y nosotros tenemos que participar en esa construcción, por así decirlo, de esta nueva era. Entonces, en etapas de transición suelen encarnarse maestros y suelen ayudarnos. Así como hace más de 2000 años se encarnó Jesús, pues en esta época viene Maitreya con 12 maestros, y además viene Jesús. Maitreya y Jesús no son la misma persona. A Maitreya en el occidente se le llama Maitreya el Cristo, pero los esotéricos entienden perfectamente que Jesús es el que encabeza la iglesia cristiana, que está encarnado él también entre nosotros, que hay mucha gente que ya ha tenido experiencia de él, y que su función es devolverle a la iglesia cristiana su tarea de enseñanza y de cura, y de realmente ocuparse de la gente. Y yo creo que un muy buen discípulo del Maestro Jesús es nuestro Papa actual, que es argentino. Y yo creo que no es casualidad de que sea un argentino, porque ha visto muy de cerca lo que es la miseria. No está enfrascado en un palacio caro de estos y trabajando a través de muchos otros, pero sin realmente codiarse con el sufrimiento y la miseria y las dificultades. O sea, es un hombre que realmente las conoce. Y lo que quieren los maestros es precisamente que atendamos a las necesidades inmediatas de las personas. Las necesidades inmediatas son que hay hambre en el mundo, y es un escándalo. Y según los maestros no tenemos que tener esa situación. Hay 7.000 millones de personas, y 1 de cada 7 personas en este momento se está muriendo de hambre. ¿Por qué? Si hay suficiente alimento. Es una cuestión de voluntad política, de poder resolver ese problema, de redistribución, y nosotros todos tenemos que estar atentos a eso, porque si no empujamos, los políticos no se van a mover. A los políticos hay que darles aviso, no simplemente decir qué fatal, nunca pasa nada, aquí no cambia nada. Hay mucha gente que se siente, digamos, decepcionada en ese sentido, pero no hay que hacer eso. Hay que decir, bueno, yo vivo en el barrio tal, a ver, ¿quién tiene hambre aquí? ¿O con quién me puedo aliar? ¿O con qué grupito puedo empezar a hacer algo? No importa qué y cómo, apenas empieza uno a tomar ese tipo de pasos, los maestros envían energía. Eso es lo que hay ahora. Entonces, yo escuchaba todo esto del señor Benjamín Creme, este discípulo maravilloso, muy fiel, y al final de todo esto él dice, bueno, ahora vamos a recibir la bendición de Maitreya. Y él se inclina, y cuando se levanta de vuelta, yo veo que en el marco del cuerpo de él ha desaparecido, y en cambio hay un personaje muy alto, muy delgado, de tez bronceada, dorada, de pómulos altos, de ojos enormes, y una expresión así muy serena, muy equilibrada. Y mientras el discípulo Benjamín Creme hace así y mira al público, yo sentía esta energía, pero yo veía una cara completamente diferente, nada que ver con este señor. Y además no veía la cara de este personaje, pero intuía que era muy alto y muy flaco, o sea, con la intuición sentí eso. Y cuando miró en mi línea de visión, yo sentía oleadas y oleadas de amor, pero yo no les puedo explicar qué amor era ese. Era un amor de una fuerza que a uno lo deja sin aliento, y al mismo tiempo de una pureza que era como si fuera el amor de un bebé, de un recién nacido.
Y todo esto duraba 20 minutos y yo estaba con los ojos abiertos, completamente embelesada, no podía parpadear y eso es una imposibilidad física porque uno tiene que parpadear, es un reflejo. Pero yo no podía, estaba así y entonces como tenía los ojos así, cada tanto lagrimeaba porque si no parpadeas vas a lagrimear, pero no era porque yo estaba llorando, era porque no me podía mover. Y me dio esta increíble bendición. Además yo sentía eso como si una antorcha de fuego hubiese encendido mi corazón. Era una cosa así de intensa. Y al final de 20 minutos pasó esto y el señor Krem se volvió a erguir así y yo me volteé a mi marido y le dije, ¿tú has visto algo? ¿Tú has visto algo? Él dijo, no, yo no vi nada. Dije, ay, Dios mío, ¿cómo puede ser? Y delante de mí había una señora que se volteó y nos miró y dijo, ¿lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Y entonces pensé, o sea que sí hay otra gente que lo puede ver. Entonces yo resolví hacer una prueba, porque yo en esa época trabajaba por libre de periodista y mi método era investigar. No era simplemente quedarme ahí. Entonces agarré a varias personas y las mandé a la charla del señor Krem en este sitio en Londres la semana siguiente sin decirles lo que yo había experimentado y las invité a todas a mi casa después. Entonces entra una señora y dice, bueno, muy interesante, creo que he oído hablar de estos maestros, pero bueno, no sé si este señor es realmente la conexión con ellos. Y otro señor, más o menos por el estilo. Después entra una señora alemana que tenía unos 60 años, completamente, bueno, temblaba de emoción y decía, he tenido una experiencia de transfiguración. Y yo les había contado a los demás lo que yo había visto ya para cuando ella vino. Y ella les contó y les describió exactamente la misma persona que yo había visto la semana anterior. Entonces yo pensé, bueno, aquí se está dando un fenómeno objetivo, alguna gente lo puede percibir, otro no sé por qué, pero esto existe. Entonces empecé a tratar de entender quién era este señor Krem, me acerqué a él, me invitó a meditar en su grupo, me uní a su grupo de meditación, miraba cómo funcionaba todo, y él daba estas conferencias y en un momento dado dijo, bueno, Maitreya está radicado ahora en una zona muy desahuciada de Londres, donde hay una gran comunidad asiática, gente que viene principalmente de la India, del Pakistán y de Bangladesh, y él está ahí y poco a poco va a empezar a emerger al mundo. Pero si algunos periodistas se juntan y van para allá, el mero gesto de tener la voluntad de buscarlo le va a permitir a él salir a hacer contacto y empezará toda una etapa de enseñanza que culminará eventualmente con una cosa que él llama, Maitreya llama, el día de la declaración. Y ese es un día en el cual, invitado obviamente por los medios, él dará su llamado al servicio por la televisión. Él no necesita la televisión, lo puede hacer sin la televisión, pero nosotros las necesitamos porque tenemos que obrar de nuestro libre albedrío, invitarlo, mirarla, o sea, estar ahí diciendo estoy porque quiero estar. Ellos no obran, digamos, coercionando a nadie, sino que siempre dan mucho paso al libre albedrío de la persona. Entonces, en esa ocasión en que él va a dar ese llamado al servicio, esa declaración, cada persona que tenga más de 14 años va a escuchar eso interiormente en su propio idioma en el mundo. Es un fenómeno mundial. Y al mismo tiempo va a sentir el fluir de ese amor en el corazón. Eso que yo sentí, que yo les describo, es lo que todos los seres humanos pueden sentir. Y él ha venido para todos. Yo entendí muy rápidamente que yo no era nadie especial. A lo mejor simplemente era una bocona capaz de hablar y de compartir, y por eso me eligieron. Vamos a por esta, porque bueno, es una que no le importa demasiado, no tiene demasiada vergüenza en compartir estas cosas. Y hay otros, yo no soy la única persona, obviamente, pero en esa época éramos muy pocos. Entonces, yo pensé, bueno, ahora ¿qué hacemos? Entonces empecé yo con un grupo de periodistas a ir todas las semanas a una zona realmente muy desahuciada del Reino Unido que se llama Brick Lane, y me harté de comer curry con garbanzos y arroz durante más de un año, y cada semana llamaba a periodistas, o sea, y iba 3 veces por semana durante más de un año.
Y entonces ahí iba paulatinamente juntando cada vez más gente, pero era muy difícil porque yo llamaba a gente que yo no conocía, simplemente que me parecía gente seria de los medios, y decía, mire, yo soy una periodista colombiana, estoy radicada en Londres, trabajo por libre, pero a mí me ha pasado una cosa absolutamente insólita y yo quiero compartirla con usted a ver si me puede ayudar. Entonces no le puedo contar por teléfono, le decía, eso es demasiado. Entonces yo hacía una cita. Y la primera vez que hice esto tuve 13 citas. Entonces llamé a Benjamin Creme y le dije, bueno, yo tengo de repente 13 citas con periodistas, pero necesito un poco de material, porque él llevaba una revista y todavía la lleva, contando todos estos pensamientos y enseñanzas de los maestros y todo ese tipo de cosas. Y entonces me llevaba eso. Entonces, cuando iba a ir al primer día de muchísimas de estas citas que tenía armada para toda la semana, estaba afónica de tanto llamar gente y no sé qué, había perdido la voz. Entonces estoy en un taxi sin voz, rumbo a 3 citas ese día con gente sin poder hablar. Entonces me imagino, visualizo, por una parte a Maitreya de mi lado, como si estuviera a mi derecha, y por otro lado al maestro de Benjamin Creme, que es del Tíbet, a quien yo nunca he visto en persona, pero me lo imagino. Y estoy en el taxi y les estoy diciendo, por favor, estoy afónica, no me importa servir, ayudar, lo que sea, pero tengo que hablar, ¿cómo voy a hacer? Y estaba realmente así, no podía hablar, o sea, fatal. Entro a la primera entrevista y apenas empiezo a contar esta historia, tengo una voz perfecta. No solamente tengo una voz perfecta, sino que en algún momento del relato siento como si me hubieran dado un leve golpe en la mitad de mi espalda, así, levecito, y de repente siento como si fuera un viento dorado que pasaba a través de mi cuerpo y le llegaba a la persona al corazón. Pero esto era un fenómeno muy interesante porque era como una especie de selección a través del grado de apertura del corazón de los periodistas, porque esto siguió todo el tiempo durante 9 días. Yo estaba afónica cuando no estaba hablando con ellos y cuando abría la boca no estaba afónica, así con esa precisión y esa exactitud. Cuando estaba el fin de semana en mi casa estaba todo el tiempo afónica pensando, bueno, tendría que hablar con más periodistas en el fin de semana para no quedarme así. Y al mismo tiempo, toda esta cuestión con el viento dorado que pasaba alrededor, a través de mi cuerpo, que yo no sabía lo que era. Y entonces, pero me daba cuenta que a alguna gente era como que esa energía le rebotaba y en cambio a otra gente que podía estar en la mitad de un insulto hacia mí, usted es una obsesionada, es una loca, de repente venía esta energía y se les llenaba los ojos de lágrimas y decían, bueno, yo la ayudo. Entonces, al final de todo este periodo se juntó un grupo realmente muy genial de gente de todas partes del mundo, representando todo tipo de periódicos y televisiones y radios y de todo. Y empezamos a ir regularmente a esta zona de Brick Lane y no pasaba nada. Y dale que va. Y así estuve un tiempo hasta que finalmente, en un momento dado, estoy con un muchacho australiano de Viz News y otro poco de gente y estamos ahí y se había ido unos y nos quedamos los dos solos y de repente siento que alguien me mira a través de la ventana y me volteo a mirar y era ese personaje que se había aparecido primero en un sueño, después en una visión y ahora en persona. Y estaba vestido todo de blanco, con unas sandalias blancas y un gorro como de crochet blanco. Y al mismo tiempo que me volteé así a mirarlo, se me llenaron los ojos de una luz dorada. Entonces, de repente, no lo veía más y era como si mis ojos se hubiesen volteado para adentro y yo miraba en mi interior una luz dorada dentro de mi cabeza. Esa luz me llenaba de alegría, inexplicablemente, de una increíble alegría. Pero al mismo tiempo yo pensaba, Dios mío, me estoy volviendo ciega. ¿Por qué no lo puedo ver? O sea, estaba como, ¿no?, bastante alterada. Y ese fenómeno duró unos 30 segundos, pasó y me encuentro mirando a ese personaje. Y yo estaba tan choqueada, tan sorprendida. Al mismo tiempo yo quería salir corriendo detrás de él. Maitreya, Maitreya. Y no podía moverme, estaba ahí así. Y este pobre señor de Viz News me seguía hablando. Y yo decía, ajá, pero yo no estaba ahí. Y cuando este extraordinario personaje que me miraba con ternura y con un cierto humor también, bajaba la cabeza así,
se volteaba y se iba caminando. Yo lo iba siguiendo, viendo todo su traje, sus sandalias, cómo caminaba. Y después me volteé a mirar al muchacho de Biz News y yo le decía, yes, no, yo no entendía ni de qué me hablaba. Y al fin, y no le podía contar. Y al final entonces dije, bueno, es tarde, tenemos que irnos a la casa. Y me fui y llegué a la casa de mi pobre marido, que estaba harto de que yo saliera 3 veces por semana a Brick Lane con periodistas. Estaba dormido y yo lo sacudía y le decía, vi a Maitreya. Y él decía, sí, y se volteaba y seguía durmiendo. Esa fue la recepción que tuve a este evento tan maravilloso. Bueno, esa fue una cosa. Entonces, después de eso, se nos explicó, yo fui a hablar con el señor Krem y él me dijo, mira, hay una cosa que se tiene que dar, que es una reunión en un día particular. Inténtalo, a ver si se puede hacer. Entonces hice este evento de reunir un poconón de gente de los medios en una cena, en un restaurante donde ya me imagino que hasta los camareros estaban hartos de nosotros. Y estábamos esperando que viniera Maitreya. Y yo empecé a sentir una energía que montaba. Y eran ya como las 9:30, y habíamos estado ahí desde las 8 comiendo, y empieza a decaer esa energía. Decae. Yo digo, ay, Dios mío, iba a venir y ahora no viene. Y yo, por ahí a las 10:30, dije, bueno, ya hemos estado suficiente tiempo. Si no ha venido, no entiendo por qué no ha venido, pero yo esto lo clausuro. Entonces me despedí de todo el mundo y me metí con un amigo que era un productor de la BBC, de la televisión, a un auto, y nos dio como la risa loca, nerviosa, porque era una cosa tan absurda haber juntado tanta gente para que no se diera nada. Y de repente, y me pregunté a mí misma y al maestro, pero ¿por qué será que no vino? Y se me explicó, claro, silenciosamente, telepáticamente, que había muchas fuerzas de oposición a semejante acontecimiento. Y bueno, yo lo acepté, pero después de eso empezó otro plan, que fue acercarse Maitreya mismo a, digamos, gente dirigente de los medios. Y yo sé que a algunos de ellos él les dio una experiencia extraordinaria, que fue como si estuviesen presenciando la crucifixión de Jesús hace 2000 años. Él les hizo ver y sentir y presenciar eso. Con todo y eso, no tuvieron el valor ellos de juntar mucha gente para que hubiese una conferencia de prensa, para que se presentara Maitreya a toda esta gente de los medios, para que pudieran seguir al próximo paso del día de declaración. Tampoco funcionó eso. Y hubo 2 o 3 cosas más de esa manera, pero él siempre prometió que pasado un determinado tiempo, si no funcionaba algo, los maestros entraban en otro plan, y si no funcionaba eso, entrarían en otro plan. Total, el patrón está dado, la voluntad de hacerlo está dado, la humanidad falla en una cosa, falla en otra, pero eventualmente no falla. Y ellos no se inmutan. Uno se inmuta, pero ellos no. Entonces, estamos ahora en una etapa en que él siempre había prometido que iba a dar unas conferencias en televisión sin nombrarse quién era él, simplemente que la gente atendiera a lo que él decía de nuestra época y de lo que se debe hacer. Y que el primer país sería Estados Unidos. Y a mí, eventualmente yo conocí un grupo de swamis, de monjes hindúes en Londres, y ellos estaban recibiendo enseñanzas de él. Y había un personaje ahí que no era monje, a quien se le permitió llamarme, y yo empecé a conocer a este personaje, y él me decía todas las cosas que iba enseñando Maitreya. Ese fue un periodo muy largo, que duró desde el 88 hasta el 93. Y se fueron publicando enseñanzas de Maitreya. Primero en la revista, y después se hicieron libros. Ahí hay una mesa con libros, que hay muchas cosas ahí. Pero en esa misma etapa conocí también a otros 2 monjes que eran de este grupo, y también me confirmaron quién era Maitreya, lo que estaba enseñando. En fin, era muy interesante para mí poder encontrar otra gente que lo conocía directamente. Y yo seguía con todo tipo de experiencias increíbles, como por ejemplo una vez me llamó este personaje hindú y me dijo, el maestro dice que cuando te vas a ir este fin de semana a Glasgow, yo iba a ir a Escocia porque iba una vez al mes a Escocia a enseñar,
se va a presentar. Y yo pensaba, bueno, me parece un poco raro, pero bueno, voy a ver qué pasa. Me fui a Glasgow, di toda una serie de talleres y seminarios y no sé qué a un grupo de médicos alternativos que eran acupuntistas más que todo, que les interesaba la filosofía oriental y todo esto. Y yo había estudiado filosofía y me interesaba muchísimo la filosofía oriental. Entonces después no pasó nada y yo estoy volviendo a Londres, que era un tren nocturno que llegaba temprano a la mañana a Londres, y después me meto en el taxi y no había pasado nada. Y en el taxi de repente siento un fluir de energía, pero energía pura de amor dentro de mi corazón, pero una cosa tan preciosa, tan extraordinaria, que me quedé como flotando, ¿no? Todo el viaje del taxi. De repente me encontré delante de la casa, muchas gracias, pagué, entré, seguía flotando. Yo creo que esa reacción me duró como 2 o 3 días de andar en un estado de alegría, de éxtasis. Y esa fue la manera como se me presentó de vuelta. Entonces esa fue otra cosa. Después supe que él comparecía en diferentes templos de la ciudad y también le hablaba a pequeños grupos cuando se reunían en sus cantos devocionales, y que él había empezado en realidad a viajar por el mundo y en diferentes partes del mundo se aparecía, daba una corta charla y mucha gente se curaba, había ese tipo de reacciones. Entonces, en esa época empezamos a enterarnos de que se había presentado él ante un grupo de gente en Nairobi. Esto ya era en el 88. Había una sanadora muy conocida en Nairobi que se llamaba Mary Akatsa, y él estaba ante 6,000 personas, y la manera como compareció fue muy dramática. Había una explosión de luz y de repente estaba este personaje delante. Y bueno, la gente toda alborotada, no sabía quién era, etcétera. Y él les habló en perfecto Swahili, el idioma de Kenia, diciéndoles que María Katz estaba haciendo una muy buena labor. La manera como ella sanaba era con la Biblia. O sea, si alguien tenía una dolencia, le ponía la Biblia encima y mucha gente se curaba. Y obviamente ella estaba inspirada por estos maestros, como llamar a ella a los maestros. Y él alababa su trabajo y además decía, hay gente reunida aquí de todas las religiones, no sean lo que no son. Si eres un hindú, sé un buen hindú. Si eres un cristiano, sé un buen cristiano. Si eres un musulmán, sé un buen musulmán. Les hablaba así. Y lo muy interesante es que había un editor del Kenya Times, un periódico que se publica en Nairobi en inglés y en Swahili, y también su fotógrafo, y habían ido para tomar fotografías de María Katsa, pero de repente pudieron fotografiarlo a Maitreya. Al final de la charla mostraré unas diapositivas de ese evento, porque es la única vez que se le ha podido fotografiar, y eso fue el 11 de junio del 88. Y en cada sitio donde él ha aparecido, menos dramáticamente que en Nairobi, muchas veces, la mayor parte de las veces, él carga y magnetiza algún pozo de agua en la zona. Y esas aguas son curativas. Y él ha prometido magnetizar un total de 777, creo que es, pozos de agua. Nosotros sabemos de 4. Sabemos que hay uno de Nairobi. Hay uno en Tlacote, que es una ciudad a 180 kilómetros de México. Él apareció en una charla en México. La gente no sabe quién es, o sea, o a lo mejor se lo imagina, pero él no se presenta como Maitreya. Él quiere que la gente acate lo que está diciendo. No, porque alguien dijo que era tal, hay que creerle. Él no quiere eso. Después sabemos que hay un pozo en Nardana, en el norte de la India, y hay un pozo en Nordenau, en Alemania, y ahí se han hecho muchos estudios del agua. Y yo conocí un estudioso de esta materia, que era profesor de la Universidad de Heidelberg y viajó a Londres y escribió un libro también en alemán, se llama el profesor Kuhlberg, y el agua es H2O, o sea, agua, pero muy, muy pura y más liviana que el agua. O sea, tiene alguna característica que los laboratorios no entienden, de ser purísima pero más liviana. Y yo tengo una experiencia muy directa de los beneficios de esa agua, porque Benjamin Creme viajó a Tlacote
y se trajo 2 botellas de esta agua con una muchacha que trabaja también con él. Y en ese momento mi madre estaba en Londres y estaba moribunda, tenía un cáncer de pulmón y estaba muy mal y la habían operado y con esa operación le prolongaron la vida otros 9 meses o así, pero cuando volvió en sí, no estaba en sí, mejor dicho, estaba completamente descentrada, desubicada, no sabía dónde estaba y nosotros estábamos muy, muy tristes. Y yo le comenté esto a Benjamín y él, como tiene una conexión telepática con su maestro, que hace cualquier cantidad de curas, es extraordinario, ese maestro le dijo, dile a Patricia que le dé a su madre cada 2 horas, durante 24 horas, una cucharadita de esta agua. Entonces él muy generosamente me dio como media botella de esta agua y yo le administré esto y a los 24 horas mi madre estaba perfectamente centrada de vuelta, había vuelto en sí, estaba bien, estaba recién operada, había que hacer, en fin, tenía que cuidarse, pero tuvo unos buenos 9 meses de vida más, igual después falleció, pero estaba bien, no estaba ida. Y eso fue muy bonito. En Londres se hizo en una farmacia homeopática muy buena, la mejor de la ciudad, se homeopatizó en pastillas esta agua. Y el maestro ha trabajado desde esa época, el maestro de Benjamín, con esa agua en pastillas. Cuando nosotros les pasamos nombres para curaciones a Benjamín Creme, él se lo pasa a su maestro. Y el maestro muchas veces da una receta. Dígale a esta persona que tome 4 al día o 6 al día o 5 al día. Este tipo de cosa ya dura años. Y yo he dado cualquier cantidad de nombres para sanación durante 30 años y me acuerdo que en una época solamente daba nombres de gente en enfermedades terminales. Porque de periodista yo quería dar los peores casos y si se daba algo interesante, yo quería poder compartir esos datos con otros periodistas. Entonces tuve como una especie de folleto que se iba hinchando de más y más nombres y los resultados y qué pasó durante 2 años, y eso lo compartí con un periodista del periódico el Daily Telegraph y le dije, puedes ir a llamar a esta gente, a averiguar qué pasó y tal. En general, incluso en esos casos tan graves, por ahí un 50% se curaban. Pero el maestro explicó que no es la gravedad de la enfermedad, el problema es kármico, es decir, hay gente que está pagando algo que pasó en una vida anterior, por ejemplo, porque ellos dicen que hay vidas anteriores, y en otros casos no. Entonces, en los casos en que no, pueden curarlos. En los casos en que sí, pueden, por ejemplo, ayudar con el dolor, con el paso al otro estado de vivencia. En fin, pueden mejorar la situación, pero no le pueden quitar esa enfermedad. Y ese era el caso de mi madre. A mí me preparó el maestro durante varios años como que iba a pasarle algo a mi mamá, pero eso me ayudó mucho porque yo me comporté con ella de una manera determinada, que fue muy buena, y estaba yo avisada de que le podían ayudar porque mi madre, por ejemplo, no tuvo dolores, nunca, y entró en coma y se fue muy, muy apacible, y eso que ya estaba muy extendido el cáncer. Entonces yo eso lo vi con mis propios ojos, pero hubo muchos casos de muchas personas y sigue habiendo. Entonces, la función de estos maestros es la enseñanza y la cura. Eso es lo que ellos hacen. No es la coerción, no es la ideología, no es decir esta religión es mejor que la otra o ninguna. Un dicho muy precioso de Maitreya es: he venido para las personas de todas las religiones y ninguna. Y eso me encanta, porque es como que le da plena libertad a las personas de medirlo, de saber quién es, de estudiar sus cosas, de aprender cómo es que cómo puede uno colaborar con ellos, de hacer muchas cosas sin sentirse particularmente obligados por ninguna ideología en especial, salvo hacer el bien o uno mismo entender que uno está en el camino y es uno responsable de su camino, ¿no? Espiritual, como sea. No quiero seguir hablando y hablando sin que ustedes me hagan preguntas, entonces voy a dejar un poquito de tiempo. Les he contado algunas cosas, por ahí puedo compartir otras, pero si quieren y tienen algunas preguntas, me encantaría que me hagan preguntas. A ver. Yo vine de casualidad acompañando a Silvina y yo vengo con estado de pánico hace cosa de un mes y
todavía sigo y sigo preocupado, no me lo puedo sacar, estoy pensando en negativo, estoy pensando en lo que no pasó, en lo que, o sea, en la muerte, o sea, nada. Una cosa de estar muy alterado. Sí. Bueno, yo les... Ajá. Bueno, me duele esto, me cuesta respirar, estoy tranquilo, me dormí escuchándote, o sea, no voy a decir todo porque soy desmemoriado. Sí. Bueno, es eso. Bueno, hay dos alternativas muy buenas. Una es esta mano, que yo les voy a contar qué es esta mano. ¿La ven? ¿Sí? ¿La ven? ¿La ven? De repente, en Barcelona, había un muchacho que estaba comprometido con hacer la meditación que enseñan estos maestros y con este tipo de trabajos y tal, y su madre entró al baño un día y en el espejo del baño se encontraba una mano. Pero no era una mano como si la hubiera puesto así, era una mano como si estuviese detrás del espejo. Esa es la cuestión. Entonces ella, no pensando mucho, la borró y de repente volvió a aparecer. Entonces la borró de vuelta, volvió a aparecer. Esto pasó 3 veces. Entonces era una mano pero con las líneas de la mano y con mucho detalle, no que alguien con manos grasosas simplemente hubiera puesto los dedos, ¿no? Entonces ella llamó a su hijo y le contó lo que estaba pasando y el hijo dijo, por favor, no borren esto, voy a ir inmediatamente para allá. Tomó una foto de la mano en el espejo, que incluso se ve el esfuerzo de la madre de haber limpiado, que no le funcionó, y la envió a Londres y le preguntó a Benjamin Creme qué era esta manifestación. Y él preguntó a su vez a su maestro y su maestro le dijo, esa es la mano de Maitreya tal como es él hoy. Y esa mano es símbolo de que él nos está tendiendo la mano, se está acercando. Esa mano se puede usar. La manera de usarla correcta es o mirarla o poner la mano de uno encima y pedir ayuda. La ayuda se puede pedir de 1000 maneras. Uno no puede pedir que la luna, que es redonda, se vuelva cuadrada. Eso no. Pero uno puede pedir, por favor, inspírame, dame fuerzas, guíame, muéstrame el camino de tal y tal. Si tiene una dolencia, uno también puede pedir. Toda esta manera de pedir, de invocar, se puede. Y entonces el maestro dijo, ustedes pueden hacer copias de esta mano y repartirla donde quieran. Entonces yo he traído un toco grande de manitos laminadas y cada uno de ustedes se puede llevar esa mano. En la parte de atrás está puesto en inglés la explicación que les acabo de dar y también una cita directa de Maitreya que dice, mi ayuda está a tus órdenes, tienes solo que pedir. Eso es lo que él dice. Entonces, yo diría que lo mejor que se pueden llevar de esta conferencia es eso y probar. Después quiero hacer una última cosa, que es leerles una mantra, un mensaje de Maitreya, porque las primeras manifestaciones de él a través de Benjamin Creme en sus discursos era un periodo de 2 años donde a Benjamín le hicieron escuchar interiormente la voz de Maitreya y él explicaba que él no era ningún medium ni entraba en trance ni nada, sino que mentalmente escuchaba y entonces al hablar, al decir esta mantra, o sea, esta plegaria invocatoria, se le bajaba un poco el tono de la voz. Él daba esa explicación de antemano. Y entonces, de esa manera, semanalmente, en este sitio en Londres, público, se daban estos mensajes mántricos de Maitreya durante todo ese periodo. Y esta mantra es la que perfectamente explica de qué les interesa a estos maestros. Y quiero leerla. Podemos dentro de un momento, sí. Entonces, dice, esto fue dada el 12 de septiembre de 1979.
Y yo quiero que se haga una facilidad. Ustedes pueden dejar su dirección para que la gente de la radio haga fotocopias de esta mantra y se las envíe para que ustedes personalmente hagan la prueba de decirla en voz alta, porque eso invoca la energía de Maitreya y algunos sentirán eso. Háganlo 10 veces o 20, pero en fin, experimenten ustedes. Entonces, esta es la mantra. Mis queridos amigos, estoy verdaderamente feliz de estar una vez más con vosotros y de magnetizar vuestra aspiración de esta manera. Mi venida evoca en el hombre un deseo de cambio, un deseo de mejora, como quiere que se exprese. Mis energías engendran en el hombre descontento divino. Todo lo que es inútil en nuestra estructura debe desaparecer. Hay mucha de ella que no son dignas del hombre ahora. El hombre es un Dios emergente y por tanto necesita la formación de modos de vida que permitirán a este Dios florecer. ¿Cómo podéis estar satisfechos con las formas en las que vivís ahora, cuando millones de personas pasan hambre y mueren en la miseria, cuando los ricos ostentan su riqueza ante los pobres, cuando cada hombre es el enemigo de su vecino, cuando ningún hombre confía en su hermano? ¿Por cuánto tiempo debéis vivir así, amigos míos? ¿Por cuánto tiempo podéis soportar esta degradación? Mi plan y mi deber es revelaros un nuevo camino, un camino a seguir que permitirá a lo divino en el hombre resplandecer. Por tanto, hablo con gravedad, amigos y hermanos míos. Escuchad bien mis palabras. El hombre debe cambiar o morir, no hay otro camino. Cuando comprendáis esto, aceptaréis alegremente mi causa y demostraréis que para el hombre existe un futuro bañado en luz. Mi enseñanza es sencilla. Justicia, compartir y amor son aspectos divinos. Para manifestar su divinidad, el hombre debe abrazar estos tres. Que la luz, el amor y el poder divino del único y santísimo Dios se manifieste ahora en vuestros corazones y en vuestras mentes. Que esta manifestación os lleve a la realización de vuestra parte en el gran plan. Yo creo que decir eso todos los días le va cambiando a uno paulatinamente el corazón, la cabeza, la actitud y todo lo demás, porque uno va invocando su energía. La última cosa que quiero decir al respecto de esto es que yo traduje el primer libro que escribió Benjamín Creme en inglés al castellano con otro traductor, Juan Alonso, que vive en Nueva York. Y teníamos varios mensajes de estos y yo sentía una gran responsabilidad al traducirlos, entonces los decía en voz alta una y otra vez, y yo estaba invocando la energía de él sin darme cuenta, porque no sabía. Y venga otra vez declarar esto en castellano, en inglés, cómo suena y tal. Y de repente, después de varias horas de esto, sentí como un dolor de amor en el corazón y rompí a llorar. Y yo decía, bueno, pero yo me estoy volviendo loca, decididamente, ¿esto qué es? No. Y cuando hablé con Benjamín me dijo, pero ¿no te das cuenta que cada vez que dices esto en voz alta estás invocándolo? Así descubrí, digamos, a tropezones la verdad de esto. Entonces, antes de hacer las preguntas del chat, yo quisiera mostrar un poco, si tienen la posibilidad, unas diapositivas de algunos milagros que ha hecho Maitreya. Yo he contado algunas cosas que me han pasado a mí, pero quiero mostrarles lo que él hace en el mundo también, en todas partes. Y pueden hacer algunas preguntas y cosas de este tipo. A ver qué pasamos primero. Estos patrones de luz aparecen en fachadas de edificios en todos lados, en diferentes partes del mundo, en Alemania, en Estados Unidos, en todos lados. En Londres también han aparecido. De repente, y no hay un patrón especial que uno pueda entender, pero son patrones que Maitreya recoge, digamos, la luz del reflejo de las ventanas y hace que aparezcan este tipo de dibujos. En la entrada hay un cartel mío que es una foto que me tomó una periodista de Eslovenia una vez que vino a Londres, y había una fachada blanca del otro lado de la calle del café donde estábamos,
Me tomó la foto y en la foto salió detrás mío uno de estos, reflejado en una pared blanca, pero en pleno día. Pero hay mucho de eso. Este apareció en Croacia, ese en el Japón, este en Denver, en Estados Unidos. Y mucha gente en diferentes partes del mundo manda a la revista fotos cuando hay esto. Podemos pasar al... Estas son cruces de luz y esto es muy muy importante porque esas aparecen en ventanas y la primera vez que aparecieron fue creo que a finales de los años 80, comienzos de los 90, en un barrio pobre cerca de Los Ángeles, un barrio que se llama El Monte, y era en la casa de una familia hispanoamericana. Apareció una cruz de luz en la ventana. Aparecen y no se van, y parece ser que mucha gente empezó a mirar esa cruz de luz y había también sanaciones, curaciones al mirarla. Y esas luces siguen apareciendo en todas partes del mundo. Conozco un muchacho del Canadá que visitó Londres y apareció una de estas cruces de luz en una ventana. Él recortó toda la ventana y después la parte alrededor donde está esta cruz de luz, y él la usa con su grupo de meditación, la tiene ahí. Pero una vez que aparece, permanece por muchísimo tiempo y aparecen en todos lados. ¿Qué más podemos pasar? Bueno, esta es la aparición de Maitreya en Kenia con Maria Katsa, esta persona que era sanadora. Esto fue en el 11 de junio del 88. Él aparece así, muy alto y con este tipo de ropajes, porque allá en Kenia eso es lo que entienden como una figura de autoridad, ¿no? Me imagino, yo lo he visto de maneras diferentes, pero allá esto tiene un gran significado. Mejor dicho, ahí entendieron que era un personaje muy especial, ¿no? Él puede andar por la calle de otra manera y pasa desapercibido, y yo tengo la prueba de eso, porque una vez, cuando ya se había muerto mi madre, hacía como 4 meses, estaba yo en la parada de bus al lado de mi casa, muy deprimida. Era un día gris y yo me sentía gris y estaba así medio triste esperando el bus, y de repente siento que alguien me mira y me volteo y veo a este mismo personaje, pero en mujer, como si fuera la gemela de él, pero con esa misma estatura increíble, vestida con una falda muy recta, gris, y una camisa blanca y unos zapatos planos negros, así muy sencilla, como si fuera una mujer del pueblo, pero con un pelo lacio, muy lindo, recogido así. Y como eran las facciones de él, la estatura de él, todo él, yo estaba así, y de repente hizo que yo sintiera que me derretía en la mirada de él. Y era una mirada tan compasiva, me hizo sentir que yo era un bebé y que me mecía como si fuera una madre. O sea que me mostró el aspecto de la Madre Divina, una experiencia preciosa. Y eso duró pues un tiempo, y la gente pasaba por detrás, por la calle, y no se daban cuenta de lo que estaba pasando ahí. Y de repente, después de un tiempo, pues de vuelta, como que se volteó y siguió caminando por la calle, y yo me olvidé a dónde iba, qué era lo que iba a hacer en ese bus, no tenía ni idea. Me fui para mi casa, me tiré en la cama, o sea, estaba como en un estado de éxtasis, pero consolada, profundamente consolada por la muerte de mi mamá. Esa experiencia fue una cosa preciosa, muy muy linda. Ahí, por supuesto, yo escuché después el relato personal del editor Job Mutungi, que era editor del Kenya Times, que estaba presente, porque él vino después a Londres. Y me dijo que cuando Maitreya caminaba, había destellos de luz desde sus talones, cuando caminaba, entre otras. Y por supuesto, muchísima gente quedó muy impactada, ¿no? Ahora podemos pasar a otra cosa, creo que hay otra cosa más. Estos son fenómenos que se han dado en los últimos años, porque Maitreya tiene como una estrella. Dicen que es una estrella, pero en realidad no es una estrella. Parece ser que es una nave espacial que viene de otro planeta, pero es como una especie de presagio de la presencia de Maitreya. Y mucha gente la ve en diferentes partes del mundo y piensan que es una estrella, pero después se dan cuenta, bueno, no puede ser, porque
parece un planeta, pero no es un planeta, no centellea, luego no es una estrella. Mucha gente ha preguntado a estaciones meteorológicas qué es lo que es eso, y no saben, piensan, bueno, a lo mejor es una nave, pero no es de aquí. Y es efectivamente una nave, y cuando se fotografía salen en colores todo tipo de cosas, como estas. Cuando uno la mira con el ojo pues desnudo, lo que ve es una estrella grande, como si fuera Venus, pero un poco más grande. Y yo la he visto en Londres, pero sé que hay un total en realidad de 4 naves, no es una, para que la gente vea esto de todas partes del mundo, que la pueda ver. Y también mucha gente que ha tomado fotos de esto, pues salen este tipo de cosas y las envían a la revista. ¿Qué más hay? Eso es, ¿no? Ya. Bueno, entonces... Bueno, voy a leer la pregunta esta del chat que me parece muy pertinente. Dice, ¿dónde está Maitreya y para qué ha venido? Esa mantra que leí explica muy bien para qué ha venido. Él viene para inaugurar la nueva era, para animarnos a participar en cambiar este mundo, en atender a todas las necesidades que hay del ser humano, básicas. El ser humano necesita salud, necesita educación, necesita un hogar, necesita alimento. No necesita una infinidad de cosas, pero necesita una serie de cosas básicas, y para que nosotros cambiemos los sistemas económicos y todo lo demás, tenemos que trabajar juntos. No se puede hacer de otra manera, y tampoco se puede esperar que los políticos solitos van a hacerlo, porque no lo van a hacer. Tenemos que juntarnos, cooperar, tener otro tipo de espíritu, saber para qué trabajar y animarnos a eso. ¿Y dónde está ahora Maitreya? Bueno, en este minuto, yo no podría decirlo, porque como él se desplaza a diferentes partes del mundo y sigue viajando, sé en términos generales que él se ha pasado muchísimo tiempo últimamente en el Medio Oriente. Se le aparece a gente por la calle, se le aparece a dirigentes, se le aparece a todo tipo de gente. Anterior a eso estuvo en la China por varios meses. Anterior a eso en Rusia. Y anterior a eso en América Latina, en México y en Brasil. Y anterior a eso en Estados Unidos. Y cuando alguna televisión, algún programa lo invita a comparecer con un grupo, a él se le presenta como un educador, como una persona a quien le conciernen los problemas del mundo, y él habla, pero él no se presenta como Maitreya. Él no quiere eso por el momento, él quiere que la gente escuche lo que él está diciendo. Una de las cosas que me había inquietado era que habías ido a un evento que no se pudo realizar, y si no se pudo realizar es porque había fuerzas de oposición. Es decir, ¿qué significa eso? Ah, sí, eso es difícil, porque ni yo lo entendía cuando se me dio la explicación. Yo estaba en un taxi volviendo a mi casa con un productor de la BBC, y yo preguntaba al maestro de Benjamín mentalmente, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? Yo no me esperaba ninguna respuesta del maestro, pero me la dio interiormente, así de esta manera. Me dijo, esto se debe al mal que emerge del plano cósmico astral. Yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué es eso? Entonces, cuando llegué a la casa de Benjamín, porque nos fuimos primero a la casa de él, no lo pudimos ver ahí mismo, pero al otro día él vino a mi casa, y también estaba todavía ese productor y otros periodistas, y nos dijo textualmente, el maestro me explicó que no resolvió no emerger en ese momento Maitreya, y esto se debía a las fuerzas de oposición del plano cósmico astral. O sea que el maestro me lo dijo a mí interiormente, y al otro día Benjamín me lo dijo de cuerpo presente. Entonces yo seguía sin entender, y me explicó que las fuerzas del mal son simplemente esas fuerzas que impiden la evolución del hombre. Mejor dicho, están completamente agazapadas a lo que nosotros, por lo menos en esta tierra, sería el plano material. A nivel cósmico yo no me aventuro, pero es decir, el ser cuando evoluciona, paulatinamente se va desapegando cada vez más de lo material, y se va adheriendo más a
otro tipo de cosas, o sea, las relaciones humanas, el amor, la cooperación, la confianza, otro tipo de cosas, y más va por ese lado y menos le importa el aspecto material, pero por supuesto que eso es un proceso de evolución. Igual tenemos que comer, necesitamos un albergue, etcétera, pero en el plano cósmico se da de otra manera. No en el plano cósmico mental, según entiendo, ahí ya no existe más el mal, pero el plano astral, que en nuestra tierra es el plano de las emociones, las pasiones, el deseo, todo eso, en ese plano todavía existe el mal. ¿Una voluntad particular? Sí, siempre ha existido, en este planeta, que no es un planeta sagrado, parece que en el universo sí hay planetas sagrados, pero nosotros no somos tan evolucionados, vamos más o menos a mitad de camino, según entiendo. Entonces, mientras eso exista, que todavía somos un poco de esto y un poco de lo otro, va a existir esa lucha. Y nosotros nos prestamos a ello en la medida en que no estamos evolucionando. Yo quería hacerte una pregunta, quería que se podía explicarnos sobre el pasaje a la época de Acuario, porque la pregunta era ¿por qué aparece ahora? ¿Qué quiere decir este pasaje cósmico a la época de Acuario? Hay gente que lo entiende de diversas maneras, pero los maestros explican que la era de Piscis emana una energía determinada de la constelación de Piscis durante toda la era pisciana, y eso nos afecta a nosotros de ciertas maneras. Por ejemplo, en este planeta era muchísimo la posibilidad de tener ideales, de desarrollar la devoción, varias virtudes de ese tipo, y también, por desgracia, como no somos seres perfectos, también el fanatismo, la inquisición, todo tipo de cosas nefastas también, y otras cosas muy muy buenas. La era acuariana es una era donde tenemos que aprender esa energía que viene de la constelación de Acuario, que nos afectará de diversas maneras, pero una de las maneras es aprender a trabajar de una manera no jerárquica, es decir, cooperativamente y sin tanta jerarquía. Otro aspecto de esa energía acuariana es la capacidad de organizar en la Tierra cosas que tenemos en mente, pero que no hemos podido, digamos, anclar en la tierra. Entonces, en este momento no estamos dando de comer porque somos demasiado desorganizados, pero con las crecientes energías de Acuario vamos a aprender a organizarnos mucho mejor, a poder distribuir todo eso. Los maestros han dicho que una vez que se tome una decisión política así global, general, podríamos acabar con el hambre en 2 o 3 años. No es una cuestión de un ideal lejano, se puede. Y hay varias otras virtudes, ¿no?, de este tipo de energía, y eso marca la nueva era, la nueva civilización, estas formas de cooperar y de trabajar y otras cosas más, pero estas son importantes. A ver, sí. ¿Qué tal? Quería preguntar esto. ¿Por qué la manifestación, no sé, cuándo se llamó Maitreya, cuándo, digamos, empezaron estas apariciones? Llegué un poquito tarde a la conferencia. Pero sí sé que en una época de mi vida, cuando usaba las pantallas, Facebook y demás, por una circunstancia, consultaba mucho y veía estos mensajes de amigos que, Maitreya, ¿quién es Maitreya? Bueno, y eran cosas muy drásticas que bajaban información que en realidad dejé de usar todo tipo de pantallas hoy en día, ¿no? Abrí otros canales, y quería saber por qué la aparición, a pesar de los milagros, es individual. Es una persona. ¿Por qué no se masifica cuando hace estas manifestaciones? Yo todos los días encuentro señales, fenómenos, y estoy haciendo un trabajo interno individual. Pero a veces me encuentro descolgada porque no sé cómo ligar grupalmente lo que estoy trabajando. ¿Por qué aparece individualmente? Eso querés saber. Maitreya y los maestros de la sabiduría, que son unos 12 o ya casi 14, trabajan de 1000 maneras, mejor dicho, inspiran a las personas. Mucha gente está haciendo labores absolutamente de acuerdo con la visión de ellos, pero no saben ni siquiera que existen, y a ellos no les importa eso. Otra gente, medita, por ejemplo, regularmente, y si practican una meditación que se llama la meditación de transmisión, que no tiene ningún misterio, es una meditación muy antigua, donde uno se concentra en el entrecejo
y cierra los ojos y pronuncia Om una y otra vez. Puede hacer eso 10 o 15 minutos a la mañana o 10 o 15 minutos a la tarde, y esa es la meditación de transmisión. Pero si se junta con 2 o 3 personas o más a una hora regular todas las semanas, los maestros envían energías a través de nuestros centros, de nuestras chakras, y nosotros no tenemos que impedir eso, sino que actuar más bien como transformadores. La energía pasa a través nuestro, aunque la sienta uno o no. Hay gente que la siente, gente que no, y eso baja la tasa de vibración de la energía y permite que esas energías le lleguen a muchas más personas. Es un servicio que se hace, y eso en forma de grupo está sucediendo en todas partes del mundo. Hay centenares de grupos de transmisión hoy día que lo hacen. Se reúnen una vez a la semana o a veces 2. La gente por ahí que no tenga experiencia de meditación puede hacerlo un cuarto de hora o media hora, no exagerar la dosis, pero hacerlo regularmente. Es una manera. Sí, creo que lo que iba a preguntar se emparenta un poco con lo que acaba de decir la señora, porque lo que me estaba resonando era por qué esto tiene que tener la cualidad de que parezca como mágico. Entonces, ¿quiénes están al alcance de esa cosa que a alguien le pase algo mágico? Y yo, que soy un ser ordinario, ¿cómo voy a estar en contacto con esa magia? Medite. No, sí, digamos. Sí. Creo que sí. Es una manera de acercarse, claro, no, pero y de servir. Claro, pero además no creo que sea una cosa mágica. Creo que es ponerse en contacto, digamos, y que hay muchas maneras de ponerse en contacto. Muchísimas. Y por ahí lo que estaría bueno es que en la difusión empezar a decir, bueno, esto se puede, digamos, y nosotros físicamente y biológicamente tenemos esa capacidad. Claro que sí, y muchas veces es más la decisión que el entendimiento. Mejor dicho, uno entiende que en su entorno puede hacer muchas cosas, pero se trata de elegir al menos una y hacerla con un grupo, porque el trabajo grupal es fuerte, es importante. Patricia, vos comentaste acerca del día de la declaración. Según tu opinión, ¿cómo sigue de acá hasta ese día? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Maitreya seguirá viajando y seguirá acercándose a líderes de diferentes naciones, a gente en diferentes instituciones, a gente por la calle, en fin, todo el trabajo que él hace. Y esto seguirá un tiempo, pero yo les voy a comentar algo que pasó. Ustedes estarán al tanto el 13 de noviembre en París, cuando hubo ese atentado tan feo en esa sala de concierto y en otros sitios, y murió tanta gente, ¿no? Y la gente estaba desesperada, especialmente en Londres, porque Londres es muy cerca de París, y la gente toma un tren y en 2 horas está en París, en 2 horas y media. Y estaban muy afectados. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿hasta cuándo toda esta locura?, ¿no? Entonces, el maestro de Benjamín dijo que aunque fueron unos sucesos muy trágicos, la reacción de la gente alrededor del mundo fue tanto más alentadora, incluso de lo que habían esperado los maestros, porque en vez de fanatizarse y llenarse de odio, mucha gente se tendió la mano. Y eso les demostraba que la humanidad está realmente preparada ahora para poder recibir lo que estos maestros tienen para dar. Y también Maitreya. Entonces yo vi una cosa absolutamente extraordinaria por televisión en Londres, que era, después de esto había mucho musulmán asustado en París, pensaban que a lo mejor los iban a, no sé, salir a matar o algo, y salió una señora con una pañoleta de estas, o sea, típicamente musulmana, no con el velo, pero sí con la pañoleta, y tenía un cartel colgado y tenía las manos extendidas así en la Plaza de la República, en el centro, en el corazón de todo el asunto, y decía: si me queréis, abrazadme, si no, no. Y vino muchísima mujer de todo tipo, francesas, de toda clase de nacionalidades, a abrazar a esa mujer. Y fue una cosa absolutamente preciosa, como una afirmación de que mucha gente no se quería fanatizar y no se quería llenar de odio. Y eso es importantísimo. Y yo tuve una experiencia preciosa, exactamente hace 1 año y pico, en septiembre del 2014. Yo estaba
también de vuelta en una parada de bus, esperando un bus que me llevaba a la casa de Benjamín Creme a la meditación. Y era una tarde espléndida, de sol y de calor, como una especie de verano tardío, aunque ya empezaba a ser otoño. Y vi a una mujer joven, muy linda, vestida con una pañoleta de seda amarilla y un traje largo, como una especie de caftán verde, con dibujos en color naranja. Una cosa muy linda. Y ya el ambiente en Londres estaba bastante podrido por los atentados que hubo en el 2007 y varias otras cosas que han pasado desde esa época. Y yo pensé, yo no quiero odiar. Eso es lo que yo sentí. Yo no quiero que me pongan en esa posición. Y entonces me acerqué a ella y le dije, qué vestido tan lindo. Y empezamos a hablar y le pregunté que de dónde era el vestido y me decía, yo creo que es de Dubái. Y empezamos a conversar, en fin, una conversación entre mujeres, muy de mujeres. Y de repente llega el bus y entonces le digo, por favor, suba. Ella me miraba de una manera muy especial. Yo realmente hasta el día de hoy no sé quién era, pero ella me miraba de una manera muy apacible. Era una persona como muy centrada, muy serena y como de una manera muy como desapegada pero amable, esa combinación. Entonces yo le dije, bueno, suba usted. Entonces subió al bus, se fue al final del bus y yo me subí, me senté adelante y pasamos por un colegio y había un cartel muy curioso, grande, en el patio del colegio, pero el cartel daba a la calle para que la gente lo pudiera leer y decía: que Dios te dé su rostro. Estoy traduciendo en inglés. Que Dios te dé su rostro y te dé paz. Una cosa preciosa. Pensé, caramba, qué bonito. Y en ese momento se me llenó el corazón de tanto amor, pero de tanto amor, que obviamente no era una cosa que yo me inventé, ni pude yo hacer eso, porque es una cosa tan enorme, tan intensa. Yo decía, no sé dónde poner esto, no sé cómo compartirlo. Era una cosa como que se le derramaba a uno. Yo quería realmente salir a la calle, no sé, abrazar a la gente, lavarle los pies, hacer algo del amor tan intenso que me hicieron sentir. Y me hicieron, creo que era Maitreya que me hizo sentir eso, pero y llegué a la casa de Benjamín Creme y estaba ahí el grupo de meditación en la oficina y dije, me acaba de pasar esto y les conté. Y un par de mujeres dijo, sí, a nosotros también nos ha pasado de vez en cuando, sabemos lo que es. Pero era una cosa preciosa que además no se me iba durante días y días. Y de repente como que empecé a entender desde adentro esas cosas como cuando Jesús le lavaba los pies a la gente y esas cosas que aparecen en los cuadros de la época renacentista y esas cosas que hacía el Papa Francisco cuando vivía en Buenos Aires, que iba a las cárceles y le lavaba los pies a la gente, a los prisioneros. Ese es el amor que yo sentí, como con ganas de eso y muy intenso. Entonces uno empieza a entender que en el curso de la evolución humana cada vez uno va a amar más y más. Ese es el camino. Entonces sí que nos empieza a importar la gente, sí que nos empieza a importar cómo comportarnos con los demás, sí que tenemos ganas de tender una mano. Y ellos nos inspiran es con eso. Sí. Bueno. Yo soy mamá. Y quería saber si Maitreya en algún punto ha mencionado de la educación a los chicos, porque bueno, ellos son los que van a quedarse en esta nueva era. Quería saber si había dado algún tipo de recomendación o algún tipo de mensaje para la educación de los chicos. Es muy interesante. Él dice, por ejemplo, que uno tiene que tener mucho cuidado de no inculcarle ideologías a los chicos. Es muy importante quererlos, enseñarles maneras correctas, pero también permitir que se vaya desarrollando el espíritu de esa persona, ¿no? Y no inculcarles cosas demasiado pesadas. Incluso ha llegado hasta el punto de decir que el empezar a entender realmente la religión dentro de la cual uno está involucrado, que puede ser el hinduismo, el catolicismo, en fin, lo que sea, realmente no se da bien antes de los 14 años.
No es que uno no festeje o haga cosas lindas en la Navidad o haga lo que sea, pero digamos respetar una cierta libertad en el ser humano, permitirle su desarrollo, respetar ese aspecto, esa pauta dado, y por supuesto quererlos. Me acuerdo una vez una madre me dijo, yo no entendía a mi hija y un buen día me di cuenta de que el problema no era ese. Si no la entendía, eso no importaba. Lo que tenía que hacer era quererla. Y a partir de ahí empezaron a arreglarse una cantidad de cosas. Es bonito eso. Si te parece, podemos pasar a la última pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Si Maitreya tiene tantos poderes y bueno, y todos los, digamos, los maestros que vienen con él y pudieran solucionar todo, ¿por qué aún así necesitan, o sea, cuál sería la misión nuestra? Si ellos pudieran resolverlo, ¿por qué nos están instando a nosotros a hacerlo? ¿Será que nosotros tenemos que llegar a ese nivel que se necesita para nosotros resolverlo a través de ellos? Maitreya ha dicho una cosa muy claramente: solamente puedo salvar a través de vosotros. Mejor dicho, la responsabilidad es nuestra, de evolucionar, de crear este nuevo mundo, de trabajar para ello. Pero no estamos solos. Cada paso que tomamos, ellos están ahí, nos inspiran, nos guían, nos dan energía. Pero primero tenemos que dar el paso, no esperar a que ellos hagan. No, eso no va a pasar. Cuando uno empieza a hacer algo, ahí uno empieza a sentir eso. Sí, y obrar. Sí, estarán, guiarán, inspirarán, pero nosotros tenemos que obrar. Eso. Bueno, si estamos, lo que quiero es que salgan con inspiración, alegría, optimismo y la mano.